México se convierte en el basurero de Estados Unidos. El país que más residuos produce en el planeta es Estados Unidos. Pero su política es la de exportar esos desechos a países en vías de desarrollo. Los países de Asia ya no quieren recibirlos por el nivel de contaminación al que han sido sometidos. ¿Qué le queda a Estados Unidos si no puede enviar la basura al continente asiático? Depositar sus residuos en México, más exactamente en el estado de Baja California. Hay que tener en cuenta que esos desechos son los que no pueden reciclarse. Tienen los niveles más altos de toxicidad y los daños en la salud de la población mexicana serán irreversibles. Estados Unidos es el país con mayor generación de residuos en el mundo y solo tiene el 4% de la población global. La población tiene la cultura de comprar cosas nuevas todo el tiempo y desechar lo viejo. No está acostumbrada a reciclar. Además, todos los productos vienen en envases de plástico, uno de los materiales que más tarda en degradarse. A esto se le suman los desechos fabriles, materiales sumamente peligrosos y radioactivos, que poseen los más altos niveles de toxicidad para la salud humana. Se estima que la cantidad de basura generada por este país cada año es de 239 millones de toneladas. Cada estadounidense produce 2.58 kilogramos de basura por día. De estos residuos, solo se recicla el 35%. El resto es metido dentro de contenedores y vendido a otros países del mundo. El segundo país con mayor generación de desechos en el planeta es Canadá. Se estima que se producen unos 32 millones de toneladas por año. Por día, cada canadiense desecha 2.33 kilogramos de basura. Esos residuos, Canadá se los vende a Estados Unidos, que los coloca en los mismos contenedores y los exporta junto con los residuos propios. Es una práctica que los especialistas llaman colonialismo de la basura. Los países desarrollados no quieren hacerse cargo de sus propios desechos. Eluden toda posibilidad de contaminar sus propios mares, ríos, montañas y recursos en general. Por eso, venden la basura que producen a plantas recicladoras de países en vías de desarrollo, donde debería ser procesada de manera que no contamine. Pero no tienen la capacidad ni la infraestructura adecuada para procesar todas esas toneladas de basura proveniente de los países que más desechan en el mundo. Así, estos residuos terminan contaminando los ecosistemas de las naciones subdesarrolladas. La corrupción de los gobiernos locales, en convivencia con los líderes de los países desarrollados, permite que esta situación suceda. China e Indonesia eran los principales compradores de la basura estadounidense, pero en el año 2018 decidieron que ya no iban a alojarla dentro de su país. Se encuentran desbordados por la cantidad de basura que han recibido. Las plantas recicladoras no tienen la capacidad de tratar esos residuos de la manera que corresponde. En Indonesia se ha formado una enorme montaña hecha solamente de desechos tóxicos provenientes de Estados Unidos, algo que ha traído graves consecuencias para la salud de las personas que viven cerca de esa montaña tóxica. Cada vez es más común el nacimiento de niños con malformaciones y enfermedades crónicas. Además, ese tipo de desechos tomará cientos y cientos de años en terminar de degradarse y mientras tanto seguirán causando daños irreversibles en el ambiente y la población. Pero la basura estadounidense que rechazó Asia ya encontró un nuevo destinatario. El vecino inmediato del sur comenzó a recibir la mayoría de los contenedores con los materiales desechados por Estados Unidos y Canadá. México no produce ni la mitad de la basura que la generada por estos dos países. Cada mexicano genera solo 944 gramos de basura por día, de la cual un gran porcentaje se recicla. Es una cultura que está más acostumbrada a remendar y reparar lo que está roto, en lugar de desecharlo. Además, los niveles de plástico consumidos por su población no llegan ni a la tercera parte de lo consumido por Estados Unidos. Sin embargo, ahora México se convirtió en el principal comprador de la basura de sus vecinos del norte. Esto se debe
a las gestiones del expresidente Enrique Peña Nieto, quien firmó un polémico convenio que permitía el alojamiento de los residuos estadounidenses en 2 plantas recicladoras del estado de Baja California, específicamente en Tecate y Mexicali. Desde entonces, México fue aumentando la cantidad de basura que recibía por parte de los Estados Unidos. Actualmente, el 94% de los desechos estadounidenses se exportan hacia Baja California. Es decir, que solo un ínfimo porcentaje, un 6%, va a parar a otros países. En el año 2015, México recibió 58.200 toneladas de basura proveniente de los Estados Unidos. En el año 2021, esa cantidad ascendió a 175.000 toneladas. Es decir que en 7 años se triplicó la cantidad de residuos enviados por los estadounidenses. Entre las principales empresas estadounidenses que envían desechos a México se encuentra la Direct Park. Se trata de toneladas de plástico PET, de las cuales un gran porcentaje no puede reciclarse. Los usuarios de envases plásticos no los lavan antes de desecharlos o los comprimen. Eso produce que no puedan ser tratados para su reutilización. Es una cantidad inmensa de plástico que no se recicla y que las plantas de Baja California no alcanzan a procesar por falta de infraestructura. Pero lo más grave es la cantidad de residuos de materiales peligrosos que quedan sin ser procesados y expuestos al aire libre, contaminando el ambiente y la población. Se trata de materiales altamente tóxicos para el ser humano, que para ser manipulados es necesario utilizar trajes especiales y tomar medidas anticontaminantes. La mayoría llega a México desde la California estadounidense, especialmente de empresas como Tesla y Sherwin-Williams. Las plantas recicladoras no dan abasto para alojarlas y mantenerlas a resguardo de la población. De seguir recibiendo este tipo de materiales, podrían llegar a formarse montañas de residuos tóxicos similares a las que existen hoy en Indonesia. Ya en el año 2022 se reportaron incidentes en una comunidad cerca de la planta recicladora de Tecate. Parte de la población empezó a experimentar dolores de cabeza y los niños empezaron a vomitar. Todo fue producto de los gases tóxicos que salieron de las recicladoras, provocados por los materiales peligrosos traídos de Estados Unidos. Además, en esa zona viven muchas familias de escasos recursos. Madres con hijos van a la basura que está alrededor de las plantas recicladoras, a recoger objetos de valor para poder venderlos y de esa forma tener un medio de subsistencia. Debido a su pobreza, no cuentan con guantes ni zapatos especiales para manipular residuos de esas características, por lo que están expuestos al riesgo de pincharse y contagiarse enfermedades. Todos los días están en contacto con los peores tipos de desechos, desde pañales, residuos hospitalarios, hasta líquidos inflamables provenientes de fábricas estadounidenses. Otra de las consecuencias fatídicas de la creciente entrada de estos residuos a Baja California son las grandes cantidades de agua que deben utilizar las plantas recicladoras para tratar los residuos. La planta de Direct Pack en Mexicali utiliza 198 millones de litros de agua para procesar el plástico que llega de los Estados Unidos. Esa agua se extrae directamente del río Colorado. La situación se torna más grave si se tiene en cuenta que el norte de México padece una sequía histórica y que el agua potable se está utilizando en el tratamiento de basura en lugar de ser usada para el consumo humano. Por tanto, el impacto ambiental es enorme. La población de Baja California está totalmente expuesta a los gases tóxicos emanados por las plantas recicladoras. Los residuos que no pueden ser reciclados ni tratados no caben dentro de las plantas recicladoras y permanecen tirados al aire libre. Y también se están agotando los principales recursos naturales como el agua para poder procesar la basura. Cuando firmó el acuerdo en el 2015, el gobierno mexicano de ese entonces argumentaba que recibir la basura de Estados Unidos significaría un gran ingreso de dinero al país. Esto no ha sucedido. En realidad, las plantas recicladoras de Baja California están en manos de privados, por lo que Estados Unidos
paga a particulares por la basura que ingresa a México. Este dinero no se ve reflejado en mejoras de la infraestructura pública, como obras, salud o educación. Además, el ingreso de dinero es cada vez menor en proporción a la basura que llega a México. En 2015 se pagaron $25.4 millones por 58.200 toneladas de residuos. En 2021 ingresaron 35.3 millones por 175.000 toneladas. Si hacemos el cálculo, en 2015 Estados Unidos pagó $436 por tonelada. 7 años después, lo pagaba por menos de la mitad, unos $200 por tonelada. Si esto continúa, el futuro que se vislumbra es muy alarmante. Se estima que en pocos años la producción de plástico se va a triplicar respecto del año 2019. De 460 millones se va a pasar a producir 1.231 millones de toneladas. Esta situación hará incrementar la cantidad de residuos plásticos en la misma proporción. De 353 millones de toneladas de desechos plásticos se pasará a 104 millones de toneladas. Es un asunto que ahora está afectando a México y que se agravará hasta afectar a todo el mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, no existe lugar del planeta donde no haya microplásticos modificando el ambiente. Se encuentran en todos los océanos del mundo, en los cielos polares, en el aire que se respira en las cumbres de las montañas e incluso en los organismos humanos y de animales. La verdadera solución no es enviar la basura que no cabe en el propio país a otras naciones para que se encarguen de ella como puedan. La ONU insiste en que se debe reducir drásticamente la producción de plásticos y el que ya existe debe ser reciclado.